Hola mis amigos y amigas, sean bienvenidos a este nuevo programa en el día de hoy de Ilumina tu camino. Es el sendero de la vida. La vida es un viaje que hay que vivirlo de manera exterior y de manera interna. Son las dos dimensiones de la vida, la interioridad y la exterioridad. Somos expertos en vivir desde el punto de vista de lo exterior. Estamos desbocados hacia afuera, pero se nos olvida que la vida también hay que vivirla interiormente. Si no lo hacemos, nos desbasamos, porque el fundamento de todo es la vida interior. Todo tiene que ver con nuestra vida interior. De la abundancia del corazón hablan nuestros labios, dice la palabra. Son enseñanzas importantes para nuestra vida. La vida con interioridad. Todo a nuestro alrededor. Si miramos a nuestro alrededor, hay tristeza, hay angustias, hay dificultades, hay malas relaciones interpersonales, hay muchísimas enfermedades, tanto enfermedades físicas como enfermedades psíquicas. Hay mucho trauma, hay mucho conflicto, hay muchas insatisfacciones. El ser humano se preocupa, está en una carrera para hacer dinero, como si hubiésemos nacido o venido a este mundo para ser ricos económicamente. Si no somos ricos económicamente, si no tenemos dinero en el banco, si no poseemos cosas, estamos desajustados y creemos que eso nos ayuda. ¿De dónde salen todos estos conflictos, estas enfermedades, estas dificultades? ¿De dónde aparecen? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo, en nuestra vida, a nuestro alrededor, por todos lados? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantos hospitales y por qué hay tantas cárceles? ¿Por qué se cometen tantos crímenes? ¿Por qué? Y la respuesta es por tres cosas. Uno, porque no tenemos buenas relaciones con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Eso es uno, porque rompemos nuestras relaciones. Ahí es un defecto. Y hay una palabra que dice amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Difícil de entenderla y más difícil, o sea, menos la practicamos, más difícil es ponerla en práctica. Porque hay dolor, tristeza, angustia, dificultades, porque hay tantas cosas adversas a la vida. Segundo, porque no vivimos en el equilibrio de la sanidad interior, en la zona de equilibrio. Hay una zona de equilibrio en esta vida. Por eso se nos dice que para tener buena salud, pues hay que consumir menos azúcar, menos sal, menos harina y menos grasa. O sea, hay una zona de equilibrio. Y que cuando uno se sale, entonces hay desequilibrio. El 0 o el 1 es por defecto y el 10 es por exceso. La zona de equilibrio es el 5. Mire, y eso el mundo no lo enseña. Eso lo aprende uno cuando ya interioriza su vida. Y uno cree que si tiene 100 va a tener más satisfacción. Y si tiene 0, pues vive en decadencia. Entonces uno busca, es de una manera desaforada, guerrera, difícil, como sea, pero llegar al 100. ¿Sí? Por ahí hay una moraleja o una enseñanza del 99, la ley del 99. Era que había una persona muy feliz en el trabajo y entonces el jefe pregunta por qué esa persona es tan feliz y le dice el contador, le dice el otro, dice, ¿por qué no ha caído en la ley del 99? Y dice, ¿qué es la ley del 99? Dice, pues dale 99 monedas como regalo, a ver qué hace. Y sí, preciso, al otro día le dieron al señor, a la persona que era feliz en la empresa, en el trabajo donde estaba, le dieron una cajita con un poco de monedas. Y le dijeron, vea, por
porque eres feliz, porque eres puntual en tu trabajo, porque siempre estás contento, porque a pesar de que hay dificultades, tú siempre miras el lado positivo, porque estás a favor de tantas cosas buenas para nosotros, te vamos a dar este regalo. Y le dieron la cajita. Cuando llegó la persona esa a su casa, empezó a contar, y eran monedas de oro. Y contó, empezó a hacer montoncitos de a 10, 20, 50, 60, 80, hizo 90 grupitos, y el último habían 9 nomás. Hizo montoncitos de a 10 y le faltaba una moneda. Y él dijo, alguien me la tuvo que robar. Es imposible que esta persona que me dio el regalo, el jefe, me haya dado 100. Que por el camino se me perdió. Y empezó esa angustia y esa tristeza. Y al otro día llegó al trabajo de una cara desajustada, triste, pesaroso, pensativo, y le dice el que le había recomendado al jefe hacer ese experimento. Le dijo, ¿sí ve? Ya cayó en la ley del 99. No podía ser feliz con 99, tenía que llegar al 100. Su angustia por conseguir esa moneda que le faltaba. Y empezó a hacer planes. Con una moneda de oro, ahora tenía que empezar a trabajar para conseguir esa moneda de oro, en vez de disfrutar sus 99 monedas, que le iba a alcanzar para toda su vida de ahí en adelante, para ser feliz. Pero no, él tenía que llegar a la moneda que no había conseguido. Tenía que creer que con lo que iba a ser feliz con lo que todavía no tenía. Y iba a empezar a ahorrar, iba a quitarle ya dinero en la comida a sus hijos y a su familia, para poder ahorrar, para conseguir esa moneda y poder tener las 100 monedas. Y así nos pasa a nosotros. ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tantos crímenes en nuestra vida? ¿Por qué tanta insatisfacción? ¿Por qué tantas dificultades? Por esas 3 cosas. 1, por las malas relaciones que tenemos con los demás, cuando deberíamos tener buenas relaciones, integrados con toda la naturaleza, con todo. 2, porque no permanecemos en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. Y 3, porque nos falta saber que con lo que tenemos es necesario para vivir, que somos autosuficientes, que nunca nos va a faltar nada, que vivimos por el aire y siempre vamos a tener aire. Esas 3 cosas, cuando se desajustan, nos producen los males, los dolores, las angustias, las tristezas, las preocupaciones, los desasosiegos, las depresiones, los malestares, las enfermedades físicas, las enfermedades psíquicas, mentales, espirituales, todo el caos entra en nuestra vida cuando esas 3 cosas se dañan. Las relaciones interpersonales, la buena salud, la zona de equilibrio y la autosuficiencia. Cuando se pierde eso, se pierde todo. Pero ¿quién es el causante de eso? ¿Quién es el que causa que hayan malas relaciones? ¿Quién es el que causa que haya mala salud? ¿Y qué es lo que causa que no nos satisfaga, nos satisfagamos con lo que tenemos, no nos satisface la vida que llevamos? ¿Qué es? Hay unas causas para dañar nuestras relaciones, nuestra salud y la independencia, o la autosuficiencia, o el desapego. ¿Qué es lo que hace? 4 fuerzas poderosas son las que nos llevan a desajustarnos en nuestras relaciones, a tener mala salud y a ser autosuficientes y a no ser autosuficientes. 4 fuerzas. 1 es aquella fuerza que nos enseña que en la vida hay que ganar o perder. Se gana o se pierde. Y por lo tanto tú tienes que ganar. Tú tienes que llevarle ventaja a este. Tú tienes que comer desaforadamente para satisfacer tu apetito, la gula. Y tú tienes que tener más para ser feliz. Esa es ganar o perder. Y eso se llama política. La política es la que te enseña a ti a ganar o perder. Y que se ven en la realidad de la vida.
Tú no tienes que ser un senador o un representante a la Cámara o un alcalde para ser político. No, es que la política se lleva por dentro. Política es cuando tú en tu mente piensas que se gana o que pierdes, y la vida está hecha para ganar, no para perder. Luego tú siempre, todo el tiempo, ganas por encima de quien sea, de tu familia, de tus amigos. Dice, business es business, y allí lo lleva a ganar siempre. No puedes perder. No es como dice Jesús, si te pegan en una mejilla, pon en la otra. Si te dicen que te lleve a caminar una milla, camina 2. Si te piden la camisa o la capa, dale también la estola, la camisa. ¿Ve? Al que te pide, dale. No lo rehusas. No pidas, no dice te lo devuelvas. Eso no, porque somos políticos. Ganar o perder. Esa es una fuerza fuerte, poderosa, que nos lleva a tener malas relaciones con los demás. Las amistades se pierden por eso, las familias se desunen por eso, se rompen los lazos familiares por querer llevar ventaja al otro. La salud se pierde, se deteriora. ¿Cuántas veces no buscamos ganar dinero y perdemos la salud? Y la otra es que nos llenamos de cosas porque no somos autosuficientes. La política es ganar o perder. Y eso es una fuerza poderosa que hay en la mente, está en el mundo, en el ambiente, pero se apodera de nosotros. Segunda fuerza poderosa es la economía. Esa es de abundancia y escasez. El miedo que nos mete la sociedad de consumo, porque cree que siempre va a haber escasez y que tú debes estar siempre en la abundancia. Y tienes que hacer todo lo posible para abundar en cosas, en el tener cosas, en el poseer cosas. Entonces, ese poseer te lleva a tener malas relaciones con los demás, porque tú engañas, tú apabullas, tú eres avaro, codicioso, sin importarle a los otros seres humanos. ¿Acaso no hay para todos en el mundo? Claro que sí lo hay, pero tú crees que tienes que llegar a empoderarse por encima de los demás, y entonces porque tienes que estar en la abundancia y no en la escasez. Y no es abundancia de sabiduría, no es abundancia de amor, no es abundancia de esperanza, de felicidad, es abundancia de cosas. Y eso te lleva al malestar de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque tú te vas a pegar a las cosas, a pegarte. Y entonces no vives la disponibilidad del desapego. Tercera fuerza poderosa que nos quita las malas relaciones, la salud y la autosuficiencia es la ciencia. Sobre todo la ciencia mirada desde el punto de vista del laboratorio. La ciencia, todo lo que tiene que ver con medicina, los seguros médicos, los seguros de salud, los seguros, todo eso. Tú quieres asegurar tu vida. Seguro de muerte, seguro de todo. Entonces, ahí entra la ciencia, sobre todo con la medicina creada en los laboratorios. Y es la que te dice si estás enfermo o tienes salud. Ya no eres tú el que conoces tu cuerpo, sino que tienes que ir donde alguien que te diga si estás enfermo, si te vas a morir o si vas a vivir, porque tú le crees a la medicina sintética, la creada en los laboratorios, que está haciendo daño a todos los seres humanos. Hay un negocio de la enfermedad, hacen business, juegan con la vida de los seres humanos, y todos vamos a morir porque es natural que muramos. Si nos desmandamos en la alimentación, en el aire, en el agua, en eso, pues vamos a enfermar. Pero nadie te dice a ti cómo prever que te enfermes. Solamente ellos te van a diagnosticar tu enfermedad y te van a decir qué tienes y de qué te vas a morir. Es otro negocio, es otra fuerza poderosa que nos lleva a mantener las relaciones malas con los demás. Conozco familias que cuando una persona se enferma, los otros empiezan ya a repartirse en sus cosas, con la mamá o el papá o el que va a dejar la herencia,
porque creemos que tiene que desaparecer para yo tener más. Entonces, con la ciencia voy a perder voy a tener malas relaciones, voy a perder las buenas relaciones, voy a perder la salud y voy a evitar ser autosuficiente. Y la cuarta fuerza, la dejé para lo último, es la religión. La religión es creada por los seres humanos. No hay ninguna religión creada por Dios. La religión es creada por los seres humanos. Toda religión es creada por los seres humanos. Y antes, mire, la palabra Dios en la humanidad primitiva, a Dios se le decía al poderoso de la tribu. Se le decía Dios. Pongan atención a eso. No había concepto de Dios del más allá. No había concepto de Dios de la divinidad del cielo, por allá, no. El concepto de Dios era el que tenía poder en la comunidad, en la tribu. Se le veía como divino. Por eso en el Imperio Romano o en el Imperio Egipcio se le veía divino, era a la autoridad, al faraón, al rey, y el hijo del rey era el hijo del Dios. El hijo del emperador era el hijo del Dios porque el emperador era el Dios. Y mucho más tarde es que se empieza a pensar que debe haber algo por encima del ser humano. Por eso es que las religiones, pongan atención, las religiones van superándose. Hay una religión, la más primitiva, que es la religión del tótem. Se llama totámica. Eso busquen esa palabra, tótem, T-O-T-E-M. Tótem es cuando el ser humano se identifica la divinidad con un animal, con el cocodrilo, con el oso, con cualquier fiera. Entonces las personas ven la naturaleza, el animal lo ven como el tótem, como la divinidad. Y otros lo ven a las plantas, el roble, por ejemplo, el druidismo. Los druidas, ellos veían a los árboles, a las plantas, como la divinidad. Todavía no tenían un concepto del más allá. Después ya vino el chamanismo. Después del totemismo, del tótem, entonces vino el chamanismo. Es una superación. El chamán es que ya hay un intermediario entre la divinidad y el ser humano. Jesucristo, por ejemplo. Jesucristo es un chamán. Mire, Jesucristo vino y es el intermediario. Dios es el Padre, ahí lo dice la Biblia. Dios, el Padre es el único Dios y Jesucristo es el mediador. Y por eso hay muchas religiones chamánicas. Entre las religiones chamánicas, pues están las tribus indígenas, está la iglesia católica, el cura, el sacerdote es un mediador, y está el pastor en las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas el predicador es un mediador, y mientras más sectaria sea esa iglesia, esa religión, pues el predicador toma más fuerza, el pastor, el ministro toma más fuerza poderosa divina. Entonces lo ven como un Dios, aunque no lo digan, pero lo ven ahí. Y está la tercera, yo dije que tres, está el tótem, chamán y la racional. Ya es usando los lóbulos frontales. Entonces la racional es aquella que estudia. Como dice Pablo, dice no se sometan o no se acomoden a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que sea un culto racional. Un culto racional quiere decir que ya lo pienses. Y entre los cristianos, entre los que manejan la parte cristiana, por ejemplo, los testigos de Jehová hablan mucho del raciocinio, del razonamiento. Y precisamente después de la Edad Media, ya no era el creo, luego existo, sino el pienso, luego existo. Entonces apareció la religión racional. Y por eso se quitó mucha parte de la religión católica que había o la cristiandad, y entonces se quedó solamente con lo del pensamiento. Son religiones creadas. El egipcio, las religiones egipcias, las religiones romanas, las religiones
indígena, la religión cristiana, la judía, el islam, todas son creadas por el ser humano. Entonces, ¿qué es lo divino? Pues la interioridad, la espiritualidad. Esa sí no cambia, esa sí es la misma. Como el agua es H2O, donde tú la empaques, sea en una botella, o sea en un plato, o en un vaso, o en una laguna, como en un río, como esté, el agua toma la forma de ese empaque. Entonces la religión es la empaquetadura y el contenido es la espiritualidad. El problema es que nosotros no somos capaces de ver la espiritualidad de la religión, solamente vemos el empaque, nos vislumbra la empaquetadura, el continente, y ahí es donde la religión aparece dañina, porque no lleva al ser humano al cambio interior. En cambio, la espiritualidad, cuando tú internas tu vida, respiras bien, cuando tú tomas agua bien, cuando tú te alimentas bien, cuando tú meditas, contemplas, cuando tú te transformas internamente, cuando aceptas el Fos, el Logos y el Neuma en tu vida, tú empiezas a cambiar. Y ese cambio te lleva a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficiente. Y cuando tú tengas buenas relaciones, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, cuando tú tengas buena salud, el equilibrio, en la zona de equilibrio y la sanidad interior, y cuando tú te desapegues y sepas que con lo que tienes, vives que rico es vivir con lo menos y no rico es vivir con más, entonces ahí te llegas a la espiritualidad. Es fácil entenderlo, solamente que hay que hacer un trabajo, hay que ayudarnos para eso. Muy bien, voy a avanzar un poco en el día de hoy, en lo que te estaba diciendo ayer. Vengo hablando de la parte interior, de la interioridad. Estamos hablando de la espiritualidad. Como si tú activas la vida espiritual, te va a ayudar muchísimo a despertar y a ver los problemas chiquiticos. Eso que tú crees que te desborda y que te lleva a tener muchas dificultades. Cuando menos piense, cuando tú crezcas en tu mente, en tu capacidad espiritual, tú te das cuenta que esos problemas no son graves. Muy bien, voy a pasar la cámara y voy a contarte lo que tengo hoy preparado para ti. Ayer quedábamos acá. Decíamos ayer que toda la vida de nosotros en el aspecto espiritual es vibración, es energía, es luz, es interioridad, es conciencia, es despertar y es espiritualidad. Todos esos son sinónimos de la realidad interna nuestra, sea en lo macro, en lo grande, grande, grande que se vuelve invisible, o en lo pequeño, pequeño que se vuelve también invisible. Y nuestra vida está hecha por partículas y por ondas. Que las partículas, pues es el sueño, tenemos que dormir bien, nutrirnos, tomar agua, respirar, hacer ejercicio. Y las ondas es cuando ya tú entiendes que hay que hacer oración. Y la oración puede hacerla como meditación, como contemplación, cuando tú ya estás despertando, estás entendiendo, cuando tú empiezas a activar tu glándula pineal y cuando empiezas ya la ubicuidad. Muy bien, todo eso lo logras cuando tú te das cuenta que somos átomos, que nuestra vida son átomos y que los átomos se unen a otros átomos y forman moléculas y que las moléculas forman tejidos y que los tejidos forman órganos y que los órganos forman sistemas y los sistemas cuerpos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Luego estamos hechos de eso. Y los átomos, pues es la materia más pequeña. Pero el átomo es una partícula. Y lo que pasa es que cuando ya el átomo, ya entra, la fuerza entra a subdividirse el átomo, entonces las partículas, la división del átomo, o sea, del núcleo del átomo, cuando ya se subdivide el átomo, entonces las partículas pueden ser partículas o pueden ser ondas. Lo mismo, ya empezamos a ser invisibles. Cuando se pasan electrones, por ejemplo aquí hay un experimento que se hace, somos frecuencias, somos vibraciones.
Por eso ya tú empiezas a vibrar en alta frecuencia. Aquí escribí un párrafo que dice: todos me pueden ver en este momento. Estoy en todas partes al mismo tiempo. Solo se necesita un instrumento. Somos nosotros como el Espíritu Santo. Nada existe si no lo observas. Esta frase hay que explicarla un poco bien amplia porque cada frasecita, cada palabrita tiene su sentido. Todos me pueden ver en este momento. O sea, yo aquí estoy hablando y hay muchas personas llegándoles este mensaje al mismo tiempo. Yo puedo estar en todas partes, la ubicuidad. Estoy en todas partes al mismo tiempo. Solo se necesita un instrumento. En la vida espiritual nosotros somos el instrumento del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo. Nada existe si no lo observas. Quiere decir que en la energía cuántica, esto es una teoría en la cual se dice que cuando tú observas a los electrones, cambian de posición. A veces se vuelven partículas y a veces se vuelven ondas. ¿Por qué? Porque tú eres el creador de la realidad. ¿En qué sentido? En que tú te levantas y dice: qué día tan triste. Y el otro se levanta y dice: qué día tan bonito. Y el otro dice: qué día tan maravilloso. ¿Ve? ¿Qué diferencia hay si el día es el mismo? La realidad la va creando cada uno. Tú puedes crear tu propia realidad. Frente a un acontecimiento, frente a un hecho, el hecho en sí no es lo que pasa o lo que te debe conmover, sino como tú reaccionas son los resultados. O sea, los resultados de todo acontecimiento es como tú reaccionas frente a esos hechos. Cuando alguien te dice una mala palabra, cuando alguien te dice algo que no te gusta, cuando alguien te alaba. Por eso hay una frase que dice que tú no eres más porque te alaben, ni eres menos porque te critican. Tú eres lo que eres y solo eres lo que Dios sabe que eres. Esa es porque tú eres el creador de la propia realidad. ¿Por qué? Porque tú la energía la puedes convertir en negativo o en positivo. Tú puedes ver las cosas mejores desde un ángulo diferente como tú te pares. Las cosas son como tú reaccionas a ellas, no como ellas son en la realidad. Tú vas creando la realidad. Muy bien. Pues al respecto, hoy te puedo decir que tú eres energía. Prácticamente es eso. Tú eres energía. Por la energía es que un cuerpo es capaz de existir y de funcionar en forma de movimiento, posición, temperatura, reacciones. Esa energía se transfiere en trabajo, en ondas, en calor, en vibraciones, en ondas y fluidos. O sea que todo esto se transfiere en trabajo, en ondas, y el calor se transforma en vibraciones, en ondas y fluidos. Pero todo es energía. Sea la temperatura es energía, las reacciones, los movimientos, la posición, el trabajo, las ondas, el calor, las vibraciones, los fluidos, todo es energía. Todo es energía en esta vida. Por eso cuando Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo, dice, no se pone una lámpara debajo de la mesa, sino que se coloca encima de la mesa para que los seres humanos, para que el mundo vea, y viendo vuestras buenas obras, crean. ¿Sí ves? Somos luz, iluminación, vibración, somos neuma, que en sí somos energía, pero eso solamente se entiende cuando se baja al nivel del átomo. Las ciencias como la física, la química, las biologías y la medicina reconocen que somos un cuerpo de energía. Todo el mundo dice eso. Y nosotros que somos espirituales, pues más lo decimos. Depende de la vibración, en qué grado estás vibrando tú, tu espíritu, tu fuerza vital, para que la gente vea que tú eres un poseedor de la gracia divina y no de las maldiciones o de las desgracias. Lo mismo lo hacen las diversas disciplinas espirituales. Todas están de acuerdo que somos un cuerpo de energía. Muy bien. Los cuerpos obtienen la energía de muchas maneras, pero el común de los seres humanos lo hacen regularmente de tres formas. La energía del ser humano es por los alimentos.
Por eso se dice, algún día nuestros alimentos serán nuestra medicina. La energía la toma el ser humano, la activa a través de la respiración. Si estamos debajo del agua no podemos respirar, nos ahogaríamos, nos moriríamos. Pero si tenemos un instrumento como este buzo que vemos, pues él sigue respirando. O sea que la respiración nos da energía. Esto es algo que si nosotros entendiéramos esto, nos ayudaría muchísimo. Y otra cosa, otro aspecto que nos da energía son las interacciones interpersonales. Tú eres el promedio de las personas que te rodean. Si a ti te rodean las 5 personas negativas, tú vas a ser negativo. Si te rodean 5 personas que no tienen visión, ni sueños, ni deseos de salir adelante, tú vas a ser así. Tú eres el promedio de las personas que te rodean. Pero tú estás interactuando, entrelazados. Tú tienes una gama de posibilidades porque entrelazas todo tu ser. Lo mismo que te sucede a ti afecta, lo que te sucede a ti afecta a otros que te rodean también y así sucesivamente. Dicen que no estamos más lejos de cada uno de 6 puntos. Esa es dentro de poquito les vuelvo a hablar de eso. Como para que la persona más alejada a ti, lo más lejos que está son 6 personas. Sea la persona que esté en cualquier parte del mundo, para que tú llegues a ella a conocerla, lo máximo que tienes que hacer son 6 puntos, 6 personas. Tú te conectas con uno, con el otro y ya llegas. Lo máximo serían 6, a veces con 2, con 3 o con 4. ¿Cómo tú energizas tu cuerpo? Con buena alimentación, bajo en grasa, bajo en azúcar, bajo en sal, bajo en harina, una nutrición variada. Eso te vibra tu cuerpo, te da energía, te da salud. Y teniendo salud puedes tener buenas relaciones con los demás. La respiración te da muchísima energía. Y la interacción con los demás. La energía está en todo y es el origen de todo. En términos espirituales o de interioridad se conoce como campo unificado, conciencia, Dios, vacuidad, prana, chi o ki y mucho más. O sea que hay muchísimos campos espirituales y de muchas maneras como tú puedes empezar a vibrar, empezar a moverte desde el punto de vista de la energía. Y estoy hablando de la energía como materia. Materia que es la gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Eres energía. Pero esa energía cuando tú ya te bajas a más del átomo, entras dentro del átomo, esa energía se vuelve invisible, se vuelve pura energía. Y si sales a lo máximo, te sales de la galaxia, de la materia, pues también todo es energía. Nuestros actos reciben o dan energía. Hay intercambios y procesos energéticos que se aprenden a manejar. Y ahí es donde se compagina la energía. Muy bien. Voy a parar hasta aquí en el día de hoy. Y mañana voy a continuar hablándote del mismo tema, de la espiritualidad. Como tú, cuando te bajas a lo más mínimo, al átomo, tú empiezas a resplandecer. Desde el punto de vista de la energía, que lo puede llamar espíritu, lo puede llamar conciencia, despertar, espiritualidad, interioridad, como lo quieras llamar. Hay muchísimos nombres. Lo importante es que tú estás vibrando en alta frecuencia tu vida y tus relaciones van a estar bien con los demás. Tu salud va a estar en equilibrio y no te va a faltar nada porque eres autosuficiente. Muy bien, mañana sigo hablando del tema para ayudarte. Y cuando ya termine esta serie que te estoy hablando y me falta otra, ya empiezo, creo que voy a empezar un curso para ti, si estás de acuerdo. Nos podemos ver un día a la semana, a la hora que nos pongamos de acuerdo, para intercambiar. Ya podemos intercambiar posiciones, pensamientos, para ayudarnos a vibrar, para ayudarnos a vivir mejor nuestra vida. Y seguramente ya cambio, pienso hacer unas píldoras más pequeñitas para que tú, darte herramientas, para que tú manejes todo lo que te he dicho durante estas charlas que te doy cada día. Muy bien, pasa,
este proyecto, compártalo con otras personas, tú les puedes dar compartir y ahí se va yendo, y no sabemos quién necesita este mensaje. Puede ser que tú digas, no, esto no es para mí en el día de hoy, porque no estás viviendo en esa circunstancia, en esa situación, pero otras personas sí lo pueden estar viendo y que no hacen contacto porque no saben que existe este proyecto. Pero tú lo compartes y así nos vamos encadenando todos y al final vamos a tener un mundo lleno de gozo, de felicidad, un mundo en equilibrio, como Dios quiere, como la naturaleza siempre busca, pero que a veces nosotros, porque nos dejamos llevar por nuestro propio egoísmo, por nuestra avaricia y nuestra codicia, no sabemos la manera de vivir en equilibrio y compartir con los otros. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, pasa este video, nos vemos mañana, bye bye.